nuestras Biblias en Hechos. Hechos 11, versículos del 18 al 26. ¿Tenemos? Perdón, del 19 al 26 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, invocamos tu nombre. Te queremos dar la honra, la gloria, la alabanza a ti, Padre. Queremos, Padre amado, que tú suministres de tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra en esta tarde, Padre. Dios mío, esperamos en ti, Señor, esperamos ese poder que viene de lo alto, Padre, que toque cada corazón, Padre amado, que sea transformando vidas, rompiendo todo yugo, Señor, trayendo abajo toda muralla del diablo, Padre, abriendo toda cárcel, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, toda artimaña del diablo, Señor, caiga por tu palabra, Señor, en el poder de Cristo Jesús. Padre, sé tú sanando cuerpos, Padre, en esta tarde a través de tu palabra, Dios mío. Redarguyendo corazones, Padre Santo, salvando almas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre toda alma en este día, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, te damos la honra, la gloria, Señor, a ti, Señor. Amén y amén. Amén. La prédica de este día es una pregunta. ¿Estoy en Cristo? Cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Estoy en Cristo? Una autoexaminación, si estoy verdaderamente en Cristo Jesús. Tengo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos en Cristo Jesús? Estamos en Cristo Jesús. Eso no lo define una palabra, sino que lo define nuestra vida. Lo define nuestra vida. Y hermano, hermana, esta es una de las prédicas que cada uno de nosotros tiene que oír de tiempo en tiempo. Todo cristiano tiene que oír, ser confrontado por la palabra de tiempo en tiempo. Esto no es algo de que uno oye esto una vez y si le contesté sí en ese momento ya estuvo, sino que es algo que uno debe de ser redarguido por la palabra de Dios de tiempo en tiempo. Entonces la pregunta es: ¿estoy en Cristo Jesús? Y esa es una autoexaminación, no es para el vecino, no es para mi esposa, mi esposo, es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse en esta tarde: ¿estoy en Cristo Jesús? Y esa respuesta no la va a dar nuestra boca, la va a dar el récord de nuestra vida. Y obviamente la palabra de Dios no es para avergonzar, no es para confrontar, no es para humillar a nadie. No se trata de eso, es una autoexaminación. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse en esta tarde: ¿estoy en Cristo Jesús? Y en este pasaje vemos la palabra nos dice que después de la persecución que hubo a raíz de Esteban, los cristianos
En Jerusalén fueron esparcidos, y dice que la palabra que fueron a Chipre, fueron a Fenicia y fueron a Antioquía. Y dice ahí la palabra de que había unos varones judíos que empezaron a predicarle a los griegos la palabra del Señor. Y estas personas creyeron. Cuando la iglesia en Jerusalén es la iglesia madre, es el epicentro del evangelio. La iglesia de Cristo Jesús nace en Jerusalén, se expande desde Jerusalén. No es en Roma. La iglesia de Cristo Jesús es en Jerusalén. Cristo Jesús es un israelita. Y dice la palabra que cuando la iglesia oyó de estas cosas, mandaron a Bernabé. Bernabé, dice la palabra, era un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario ponerle fundamentos a la doctrina en Cristo Jesús. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, necesita tener fundamentos en la doctrina bíblica. La iglesia dijo, esta persona está habiendo un avivamiento allá en Antioquía y necesitamos ponerle fundamentos de la doctrina de Cristo Jesús. No podemos permitir que esto se convierta en una emoción de un momento, sino que hay que ponerle estructura de la palabra de Dios. Y es por eso que toda persona que ha creído en Cristo Jesús necesita congregarse, necesita estar vinculado a la iglesia de Cristo Jesús, no a esta iglesia, sino a la iglesia de Cristo Jesús. Es necesario que esa persona crezca en la doctrina bíblica, en la doctrina de Cristo Jesús. Y es por eso que mandan a Bernabé. Y Bernabé llega ahí y comienza a animar a las personas, y era tan grande, se calcula que en aquel tiempo habían 120,000 cristianos en Antioquía. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Y se calcula que habían 120,000 personas. Dice la palabra que la iglesia manda a Bernabé. Bernabé, hay que ir allá, hay que ponerle fundamento. Hay que ponerle fundamento a estos hermanos que han creído. Y después de un tiempo va y trae a Pablo, porque se necesita ayuda. En la iglesia de Cristo Jesús necesitamos ayuda. Cristo Jesús, hablando de eso, dice, hay que orar para que vengan obreros a la mies, que ayuden con la mies. Dice la palabra ahí que enseñaron a muchas personas. Y ahí en Antioquía se les llamó por primera vez a las personas cristianos. Y no lo llamaba la iglesia, sino que lo llamaban los antioqueños. Estas personas comenzaron a llamar a estos creyentes cristianos por primera vez ahí. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Antioquía estaba viendo a estas personas y decía, estas personas son diferentes. Primeramente, cristiano hoy en día se ha vuelto un término general, un término común y un término pisoteado, un término que cualquier persona lo ocupa. Los mormones y los testigos de Jehová se hacen llamar cristianos y no creen en Cristo Jesús como el Señor y Salvador, pero ellos se llaman cristianos. Y toda persona, usted le pregunta a alguien del mundo qué es ser cristiano y unos dicen, es porque una persona ha nacido en una religión. Eso es ser cristiano para ciertas personas. Otros dicen, cristianos son personas que tienen un deseo de servir, hacer algo. Y eso le llaman cristiano. Otros dicen, ser cristiano es tener unas normas de conducta o desear unas normas de conducta altas. Eso es ser cristiano. Y en esta tarde vamos a ver lo que la Biblia dice que es ser cristiano. Obviamente lo vamos a tratar de encapsular, ¿verdad? Hacer un resumen de lo que es ser cristiano. Que ser cristiano va desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Dios nos habla acerca de lo que Dios demanda de nosotros. El punto de esta prédica, hermano, hermana, es que cada uno de nosotros se pregunte en su corazón, ¿estoy en Cristo Jesús? Porque si no, hermano, hermana, hay que ajustar la brújula. Cuando una persona va caminando en una región montañosa, no hay caminos. Entonces uno ocupa una brújula y la brújula apunta hacia el norte.
Ese es su centro de referencia de una brújula. Pero cuando la persona se ha perdido, necesita ajustar hacia dónde va. Y ese es el propósito de esta prédica hoy. Tenemos que ajustar nuestra brújula. La palabra dice ahí de que la gente de Antioquía comenzó a ver cómo esta gente se comportaba y dice: esta persona es un cristiano. Es un cristiano porque quiere seguir a Cristo Jesús. Eso significa ser cristiano, ser un discípulo de Cristo Jesús, querer hacer las cosas que Cristo Jesús hacía. Eso es ser cristiano, desde un punto de vista bíblico. Y la pregunta es si estamos nosotros haciendo esto. Hermano, hermana, la palabra habla de que estas personas tenían un testimonio de los de afuera. Y ese testimonio no es con hipocresía, no es con una malicia, tratando de aparentar algo que no eran, sencillamente para que la gente dijera. Ser cristiano no es tener una conducta hipócrita. Voy a hacer esto para que los demás me vean y así tengan un buen testimonio de mí. Eso no es lo que la Biblia habla. De hecho, la Biblia nos dice que debemos de abandonar la hipocresía, debemos de abandonar la malicia. Cristo Jesús, hablándole a los discípulos, le dice: miren, cuídense de la doctrina de esta gente, de los herodianos, que es la hipocresía. Y nos dice eso a nosotros: cuídese de eso, hermano, hermana. Tenga cuidado de no caer en una posición hipócrita, donde yo estoy haciendo las cosas para que me vean los demás. Y cuando no me ve nadie, entonces yo hago lo que yo quiero. Entonces la Biblia nos dice: no haga eso. Entonces tenemos que tener una conducta. Veamos que dice 1 Timoteo 3:7. La palabra de Dios nos dice ahí: también es necesario que tenga, hablando del ministro, del obispo, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los que no están en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces la palabra de Dios nos dice de que nuestro comportamiento tiene que ser testimonio para el mundo. Nuestro comportamiento tiene que ser testimonio para el mundo, donde el mundo tiene que tener un récord de nosotros. El mundo tiene que tener un récord de quiénes somos. En nuestro trabajo, en la escuela, nuestra familia. Toda persona que nos conoce tiene que tener un testimonio de nosotros, un récord de nosotros. No es lo que nosotros le decimos, sino la opinión que esa persona se ha formado de nosotros en nuestro vivir. En nuestro vivir. Y la palabra dice que cada uno de nosotros tiene que tener ese testimonio de los de afuera. Ahí está hablando acerca del ministro, del obispo, pero ese es un llamado a cada creyente. Este es uno de los requisitos del ministro. Pero eso es verdad para todo creyente. Hermano, hermana, esto lleva un esfuerzo y una motivación de parte de nosotros. Hoy estamos hablando estoy yo en Cristo Jesús. Y esta conducta tiene que llevar un esfuerzo y una motivación que el Espíritu Santo tiene que poner en nosotros, de querer vivir como Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene que buscar, anhelar, orarle al Señor, al Dios Padre. Dios mío, yo necesito vivir para ti, necesito tener un testimonio con los demás de lo que tú has hecho en mi vida. Requiere un esfuerzo y una motivación. Juan el Bautista, hablando de esto, le dice: ustedes tienen que hacer frutos de arrepentimiento. Tienen que dar frutos
de que están arrepentidos. Esto, vuelvo a repetir, no es para hipocresía, sino que cada uno de nosotros tiene que tener un testimonio para con Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene que hacer ese esfuerzo. Dios mío, Padre, ayúdame a que en este día, Señor, yo pueda dar testimonio y darte la gloria a ti en algo. Un esfuerzo y una motivación personal. Esto no es de que mi esposa me tiene que andar empujando a mí, que mi esposo me tiene que andar empujando a mí. Eso tiene que ser algo personal, y es por eso la pregunta: ¿estoy yo en Cristo Jesús? Una pregunta importante para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que una persona necesita para decir yo soy cristiano es que esa persona necesita ser salva. Lo primero que una persona necesita para llamarse cristiano es que necesita ser salvo. La Biblia, Cristo Jesús hablando de esto, le dice: usted necesita nacer de nuevo. Juan 3:7. Nicodemo le pregunta y le dice: Señor, conocemos que vienes de arriba. Y empiezan a tener una conversación y le dice Jesucristo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Una persona, para poderse llamar cristiano, tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber tenido una experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Tiene que tener una fe en el Señor Jesucristo. La persona tiene que entender algo: que yo estoy perdido, voy camino al infierno, entiendo que mi pecado es grande, que no tengo cómo llegar al juicio de Dios y defenderme, y por lo tanto estoy perdido. Tengo que entender eso, y que Cristo Jesús es el pago de mi pecado. Eso es lo primero. Ahí en Hechos 20, versículos 20 y 21, Pablo aquí hablando dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, oiga, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo importante para poderse llamar cristiano es que primero tengo que arrepentirme. Tengo que entender de que mi pecado me ha puesto en el lugar donde estoy, en un lugar de perdición. Soy un pecador y voy camino al infierno. Dios mío, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. He entendido mi culpa. Viene la persona y se arrepiente: Dios mío, perdóname. Eso es lo primero que tiene que pasar en la vida de una persona: arrepentirse. Y después dice: poner su fe en Cristo Jesús. Señor, he entendido, la palabra me ha mostrado que Cristo Jesús es el pago para mi pecado, la fianza para mi pecado. Y dice la palabra ahí de que después somos hechos una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice: en Cristo Jesús somos una nueva creación. Sin Cristo Jesús no somos una nueva creación. No podemos llamarnos cristianos si no tenemos a Cristo Jesús. En Juan 9, la palabra habla de un ciego, una persona que había nacido ciega. Viene Cristo Jesús, te devuelve la vista. Y esta persona que había pasado ciego toda su vida, entiende, dice: mire, yo no nací ciego, yo no veía nada. Cuando este hombre me tocó,
yo pude ver. Esa persona tenía un testimonio, tenía un récord antes y después de Cristo Jesús. Había entendido una cosa: yo antes de Cristo Jesús yo era ciego, pero desde que yo tuve un encuentro con este hombre, ahora puedo ver. Esa es la experiencia que toda persona tiene que tener para poderse llamar cristiano. Un antes y un después, y esa mitad es Cristo Jesús. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes yo era ciego, pero reconozco que ahora puedo ver, y es por Él. Eso es lo primero que uno tiene que tener para poderse llamar cristiano. Tengo que haber conocido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Para poderse llamar uno cristiano tiene que tener la Biblia como la guianza para su vida y la presencia del Espíritu Santo. Para poderse llamar uno cristiano tiene que entender una cosa: que la palabra de Dios ha venido a ser mi guía, que la voz del Espíritu Santo ahora tengo que obedecerla, y estas dos concuerdan, están en armonía en mi vida. Veamos qué dice la palabra en 2 de Timoteo 3, versículos del 15 al 7, del 17, perdón. 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Aquí está hablando Pablo a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido, oiga, las sagradas escrituras, las cuales, las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para salvación. Las sagradas escrituras hacen sabio a una persona para la salvación. ¿Cómo? Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente, totalmente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios está diciendo de que las sagradas escrituras tienen que ser mi guía. No es un hombre, no es el pastor, no es mi mamá, no es mi papá. Mi papá y mi mamá mucho me pueden amar, pero la palabra de Dios tiene que ser el guía de aquella persona que se llama cristiano. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios de que esta hace al hombre perfecto y lo lleva a ser sabio para salvación. Y no está hablando acerca de un día, sino de una vida. Entonces la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Hermano, hermana, si usted y yo nos llamamos cristianos, necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos digerir la palabra, procesarla. La palabra tiene un poder que cuando la persona está buscando de Dios y pide la dirección de Dios, la palabra le habla al alma y lo lleva a ser salvo, lo lleva a quebrantarse. Uno lee la palabra y se quebranta, entiende que uno es pecador, entiende que uno necesita salvación, que ahora que estamos en Cristo somos salvos, que estamos bendecidos, que la palabra dice que Dios tiene el poder para sanar, para destruir toda arma del enemigo. Entonces, para llamarnos cristianos necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. En Romanos 8, versículos 1 y 2, nos habla que Dios Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía.
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Hablábamos, lo que primero se necesita para ser cristiano es haber conocido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Único y suficiente Salvador de nuestra vida. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Pero continúa. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces está hablando acerca de que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora tiene que guiarnos. Y tenemos que escuchar su voz y ser guiados por Él. Hermano, la palabra y la voz del Espíritu en nosotros tienen que concordar, tienen que estar en armonía. Toda persona es influenciada por sí misma, por Dios y por el diablo. Toda persona comienza a ser influenciada, la televisión, libros, la escuela, la universidad, nuestros padres. Pero la fuente de todo es nosotros mismos, Dios o el diablo. Entonces cuando escuchamos algo, leemos algo, eso tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Si no está en armonía con la palabra de Dios, no es de Dios. Aquí la palabra nos habla acerca de que el Espíritu Santo comienza a hablarnos y el Espíritu está en armonía, en acuerdo con la palabra de Dios. El Espíritu Santo está allí en ese momento en que nosotros necesitamos y nos habla, nos redarguye, nos instruye. Y cada uno de nosotros tiene que estar atento a esa voz. Para podernos llamar cristiano, tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Uno no puede llamarse cristiano y no tener la Biblia como el centro de su vida. Uno no puede llamarse cristiano e ir en contra de la voz del Espíritu Santo. No podemos. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos hoy en día. ¿Estoy en Cristo Jesús? Vuelvo a repetir, la palabra y el accionar del Espíritu Santo van en armonía, tienen que estar de acuerdo. Y nos confirman el uno con el otro lo que debemos de hacer. Cristo Jesús hablando de eso, y miren, no los he dejado huérfanos. El Espíritu Santo viene a cada uno de ustedes y Él os recordará todas estas cosas. El Espíritu Santo comienza a hablar a nuestra vida y debemos de obedecerlo. Para ser cristiano uno necesita rendirse completamente a Dios. Rendirse completamente a Dios. Veamos qué dice la palabra en Romanos 6, versículos del 16 al 19. Dice, ¿no sabéis que si usted y yo os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, para pecado, presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora en Cristo Jesús
para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces la palabra nos está diciendo de que ser cristiano envuelve un sometimiento personal voluntario. A donde cada persona tenemos que entender una cosa, de que hemos venido a ser siervos de Dios. Siervo significa, viene de la raíz de servidumbre. Ese siervo con S, de servir. Y estamos sometidos a Dios. Ya no es mi voluntad. Hermano, hermana, nuestra voluntad rige nuestra vida. Quiero hacer esto y uno hace. Quiero decir esto y uno dice. Esa es nuestra voluntad. Ahora en Cristo Jesús tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Tenemos que poner nuestra voluntad por debajo de la de Dios. Y eso lleva un esfuerzo, lleva un querer, lleva un entendimiento de que sí, yo sé lo que yo quiero, pero no lo voy a hacer, sino que ahora voy a hacer lo que Dios quiere de mí. Eso lleva un esfuerzo, lleva un sometimiento. Para podernos llamar cristianos, debemos someternos a Dios. Debemos de poner abajo nuestra voluntad y encima la voluntad de Dios. Pregunten esta tarde, ¿será que yo he puesto mi voluntad debajo de Dios? ¿O pienso que somos compañeros con Dios, que estamos a la misma altura? ¿O pienso de que Dios es mi servidor? La palabra de Dios dice que hemos venido a ser esclavos para obediencia a la justicia. No más Señor de la vida, sino que ahora somos servidores de Dios. Pregunta, ¿estoy en Cristo Jesús? ¿Está mi voluntad sometida a la de Dios? Hermano, hermana, le voy a decir algo, alguna visión que Dios me dio para esta iglesia, y era de que esta iglesia debía de ser un manantial puro donde una persona podía venir a beber agua. Es una visión que el Señor me dio hace mucho tiempo acerca de esta iglesia, a donde no se puede adulterar lo que el Señor da. Y para que cada uno de nosotros pueda estar en la presencia de Dios, porque no es importante, no es la meta que una persona venga a esta iglesia, sino que cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llame, podamos estar ahí con Él. Esta iglesia no está preocupada en que usted venga aquí, sino que usted esté en la presencia de Dios cuando el Señor lo llame, sea donde sea que el Señor lo lleve. Hermano, hermana, está nuestra vida sometida a la del Señor, nuestra voluntad sometida a la del Señor. Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta, tiene que autoanalizarse hoy, porque Cristo Jesús viene. Y si no está, hay que ajustar la brújula. Hermano, hermana, someterse a Cristo Jesús conlleva que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe pasar por un proceso sobrenatural para abandonar nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que vamos a batallar a diario, contra nuestra voluntad. Hermano, la voluntad del hombre es estar tranquilo, es estar en paz, es estar acostado, ser servido. La voluntad del hombre es
salirse con la suya siempre. No importa qué es lo que yo quiero, yo lo necesito y yo lo tengo que tener. Esa es la voluntad del hombre, de la persona. Yo quiero hacer esto. Entonces debemos de batallar a diario. Tenemos que batallar a diario contra lo que el mundo nos enseñó. Lo que en nuestra mente parece lógico, lo que en nuestra carne parece lógico. Someterse a Dios. Un ejemplo es, hay una máxima, una frase célebre en el mundo que dice: debemos de amar a la gente, esa es una máxima, amar a la gente y usar a las cosas, porque lo contrario no sirve. Entonces debemos de amar a la gente y usar las cosas. ¿Y qué es lo contrario? Es usar a las gentes y amar las cosas. Sometiéndose a la voluntad de Dios es que debemos de amar a las personas. Y eso no es, estaba ocupando esa frase para que podamos entender algo. Esta sociedad, no digo esta sociedad de Australia, pero el mundo en general nos enseña una cosa, hermano, hermana, y es que nos enseña a andar en malicia. La malicia es tener una intención personal escondida y disfrazarla para obtener algo de alguien. Eso es la malicia. Y esta sociedad nos vuelve expertos en eso, de que tenemos que andar con malicia todo el tiempo, con una hipocresía todo el tiempo, a donde entablamos conversaciones, entablamos relaciones para sacar un beneficio personal. Y toda la sociedad se envuelve en eso. En la escuela de los niños le dice: usted tiene que escribir con persuasión. Persuasión es que usted va a mandar un mensaje para sacar su voluntad. Para sacar su voluntad, para convencer al otro de que necesita lo que usted está diciendo. Y esa es como está corrompida esta sociedad, a donde toda la sociedad nos enseña que debemos de utilizar a las personas. Cristo Jesús nos dice: eso no es así. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar la verdad los unos con los otros. Tenemos que andar en honestidad los unos con los otros. No puedo andarle hablando a la gente para ver qué saco de ellos. Y ahí estarlo envolviendo ahí con cosas. Cristo Jesús nos dice: mire, preocúpese por los demás. Usted quiere servirme a mí, empieza a servir a su prójimo. Empieza a servir a Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene que abandonar esa malicia. Ya no más andar en el sistema del mundo. Mire, ahora en Cristo Jesús hay que hablar menos. Hay que hablar menos. Y hay que hablar lo que el Señor nos manda. Eso de andarle entablando conversación a las personas, buscando relaciones con la persona, queriendo tener yugo con las personas para ver cómo nos beneficiamos. Eso ya no puede ser en Cristo Jesús. Ya no puede ser en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene que hablar con la verdad. Hermano, hermana, van a hacer el siguiente punto, pero eso es lo que conlleva someterse a Cristo Jesús. Eso es lo que conlleva llamarse cristiano. Y es abandonar ya lo que el mundo nos enseñó. Ahora quiero someterme al Señor. El Señor me dice que debo de hablar con la verdad, tengo que hablar con la verdad.
Y eso quiere decir que muchas veces me tengo que quedar callado. Amén. Entonces, para llamarnos cristianos, debemos ahora someternos al Señor. En Gálatas 5, del 16 al 18, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Vea que hay dos voluntades luchando en la vida de una persona, y estas voluntades, el Espíritu y la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a Dios. Y está hablando acerca de que para un sometimiento debemos de entender una cosa, de que nuestra carne está luchando para que hagamos la voluntad de ella. Y el Espíritu está luchando en nosotros para que hagamos la voluntad del Señor. Y dice ahí, no satisfagamos los deseos de la carne, pero ahora debemos de buscar la del Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el versículo 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Entonces está diciendo que hay que caminar día a día en el Espíritu. Para llamarnos cristianos tenemos que someternos a Dios, tenemos que caminar día a día en el Espíritu. Eso quiere decir de que todos los días va a haber una batalla en mí. Porque nuestra carne, hermano, hermana, nos lleva constantemente a beneficiarnos nosotros. ¿Cómo mi esposa me puede servir a mí? ¿Cómo puedo ahí hacer una conversación para irme haciendo el dormido y que ella haga todo? Para que ella haga mi voluntad y viceversa. A donde al levantarme uno tiene que decir: Dios mío, hoy quiero presentar batalla. Hoy quiero presentar batalla y ya no satisfacerme más yo. Hoy quiero andar en el Espíritu. Hoy quiero hacer las cosas que tú mandas. Ya no más andar andando en astucia, saliéndome con la mía. Hermano, hermana, y eso es todos nosotros. Porque es la carne, nuestra carne nos lleva a eso. Todos nosotros, todos. Toda persona que usted conozca, la carne lo lleva a eso. A querernos salir con la nuestra. En el trabajo, en la casa, en la escuela, a donde andemos. Pero ahora en Cristo Jesús debemos de someternos al Señor. Padre Santo, ya no quiero salirme con la mía. Hoy aquí está mi cuerpo, mi alma, mi ser para servirte a ti. Que es nuestro siguiente punto. El creyente debe servir. El creyente debe servir a Dios. Hermano, hermana, no podemos ser cristianos y no servir. No se puede ser cristiano para ser servido. Veamos qué dice la palabra. Marcos 10, del 42 al 45. ¿Estoy en Cristo? Pregunta. ¿Estoy en Cristo? Marcos 10, del 42 al 45 dice la palabra. Mas Jesús,
llamando a los discípulos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, gente del mundo, se enseñorean de ellas? O sea, son señores. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros en la iglesia. No será así entre vosotros. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros, de la iglesia, en Cristo, quiera ser el primero, será siervo de todos. Versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, Jesús, sino para servir. Entonces, si queremos ser igual que Cristo Jesús, ¿qué hay que hacer? Hay que servir. No se puede ser cristiano y ser servido. No se puede ser cristiano y no servir. Y aquí la palabra le dice Jesucristo a los discípulos, a la iglesia, a usted y a mí ahora: mire, la gente del mundo quiere ser servida. Eso no es noticia. Eso es lo que vemos a diario. Aquí todo el mundo quiere ser servido. Todo el mundo quiere tener a los demás por sirvientes. Ese es como es el mundo. Pero si usted y yo somos cristianos, dice, si usted quiere ser primero, y ahí no está hablando acerca de una condenación, sino que está hablando de una palabra de ánimo. Si usted quiere sobresalir en Cristo Jesús, hay que servir. Hay que ser siervo de los demás. Aquí estoy dispuesto. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Dios mío, Padre Santo, en este día yo quiero servirte a ti, quiero servir a mi prójimo. Dame la oportunidad. Hoy en día en la iglesia de Cristo Jesús, muchas personas piensan que el pastor tiene que ser a quien todo el mundo sirve. Eso no es bíblico. Eso no es la actitud de un cristiano. Aquí, si alguien está en Cristo Jesús y está hablando de manera personal, si usted y yo nos llamamos cristianos, tenemos que servir. Aquí, en este mundo, en la sociedad, todo el mundo quiere ser servido. Y la sociedad nos acostumbra. El papá, la mamá anda viendo que el niño que no vaya a hacer nada. No, que no toque nada, yo eso lo voy a hacer. Ya desde pequeño ya viene con esa maña de que quiere ser servido. No, que no se mueva, por favor, que no vaya a hacer la vacuum, el trapeador. Uno tiene que enseñarle a sus hijos a servir. Porque uno tiene que entender algo, que para ser cristianos tenemos que servir. Tenemos que servir, tenemos que presentarnos, hacer un esfuerzo para servir a los demás. Todo conforme a nuestras edades, ¿verdad? Usted no va a poner al hermano Francisco a levantar una refrigeradora, porque ya no es el tiempo. No va a poner a un niño a que levante algo, que haga algo. Todo es conforme a la sabiduría que Dios nos da. Pero todos tenemos que disponernos a servir. Porque para llamarnos cristianos hay que servir. Amén. En Juan 12, 26. Dice Jesucristo hablando: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere,
ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, Cristo Jesús aquí está hablando acerca de que si alguien le quiere seguir, tiene que servirle. Dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguien está sirviendo al Señor, hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Nosotros, hermano, hermana, usted y yo no podemos llamarnos cristianos y no estar sirviendo al Señor. Y no estamos hablando de esta iglesia. No van a entender, aquí no se trata de esta iglesia. Vuelvo a repetir, el punto de esto es que usted esté en la presencia del Señor el día de mañana, que el Señor le hable, lo llame a su presencia. Esto no se trata de la iglesia Betel o de cualquier otra iglesia. Se trata de que usted y yo tenemos que servir al Señor. Jesucristo le habla a usted y a mí, nos dice, si alguno, usted y yo, usted me sirve, sígame. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Para ser servidores de Cristo Jesús, para llamarnos cristianos, tenemos que estar donde Cristo está. Hermano, hermana, eso lleva un esfuerzo, lleva una planeación, lleva el disponerse. Padre, quiero servirte hoy. Ponme la oportunidad, ayúdame. Señor, preséntame la oportunidad para que yo te pueda servir. A donde yo esté en el trabajo, con mi familia. Padre, ya no más ser una carga para nadie, ya no más. Aquí está mi cuerpo, todo mi ser presente, Dios mío, Señor, a tu orden. ¿Cómo puedo servirte? Vuelvo a repetir, no a esta iglesia, no al pastor de esta iglesia, a Cristo Jesús. Hermano, hermano, nosotros no venimos a servir a hombres, a seguir a hombres. Estábamos siguiendo a Cristo Jesús. Padre Santo, preséntame la oportunidad en el trabajo, donde nadie es cristiano. Padre, para que yo te pueda dar la gloria, para que toda esta gente tenga un concepto de lo que es seguir a Cristo Jesús. Donde nadie me conozca, donde nadie me pueda aplaudir, donde nadie me pueda tomar fotos. Mire qué bueno el hermano, la foto. No, ¿verdad? Donde podamos darle la gloria al Señor. Para ser cristianos hay que servir al Señor. No se puede ser cristiano sin servirle. Y esa es una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos hoy. ¿Estamos sirviendo al Señor? No el domingo, no aquí las 2 horas que estamos aquí. Es nuestra vida. En el martes que nadie me está viendo, el jueves que nadie me está viendo, estoy sirviéndole al Señor. Cada uno de nosotros tiene que entender algo. Si yo quiero ser cristiano, si yo quiero llamarme cristiano, tengo que servirle al Señor. Vamos a terminar. Ahí en Antioquía dice la palabra de que estas personas empezaron a ver a los creyentes. Estos son cristianos. Hay algo diferente. Hay algo que ellos están haciendo, un esfuerzo personal por querer ser diferentes. Hermano, hermana, como producto, no como el fin, pero como producto de servirle al Señor, la gente tiene un testimonio de nosotros. Porque cuando uno está sirviendo al Señor, es lógico, es natural, es un producto, viene como consecuencia que los demás van a ver un cambio. El borracho ya no anda borracho. El drogadicto ya no anda en Marte. El que era haragán ahora está sirviéndole al Señor. Ha habido un cambio porque quiere obedecerle al Señor, porque quiere seguir a Cristo Jesús. Eso lleva a ser cristiano. Amén.
Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, hermana. Pregunta para este día. ¿Estoy en Cristo Jesús? Si usted y yo no estamos, porque no estamos haciendo estas cosas, debemos de ajustar nuestra brújula. Para que el día de mañana el Señor nos va a decir, usted oyó la palabra y no atendió. Amén. Amén. Así vamos a invitar a mi hermano Marco, quien va a administrar la Santa Cena.